Listo, entonces, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta sesión de la noche de hoy. Voy a leer la autorización de grabación. Teniendo en cuenta que la grabación de esta sesión constituye un tratamiento de datos personales, se informa a todas las personas presentes que esta grabación será usada solo con fines educativos, buscando que esté disponible para posterior consulta por los presentes o aquellas personas que no hayan podido asistir a la sesión en directo. Aclarando que solo podrá usarse en el entorno del tecnólogo en desarrollo publicitario y los aprendices inscritos en él, coordinador escena o personal designado por la institución para seguimiento y supervisión, que será colocada en el canal de YouTube dispuesto para la ficha de formación con visibilidad oculta, acorde a las condiciones generales de tratamiento de sus datos personales, además de otras condiciones de uso y participación. Con esto, chicos, bienvenidos. Voy a dar inicio a nuestra sesión de la noche de hoy. Recordando que vamos a estar todavía inmersos en el reconocimiento de los aspectos de las estrategias y canales comunicativos de las empresas, siempre en búsqueda del posicionamiento del mercado y que vamos a seguir trabajando dentro de la misma competencia. Vamos a trabajar una agenda hoy que va a ser resolver dudas de la infografía, sobre la infografía de la semana anterior. Vamos a hablar sobre algo, vamos a hacer una pequeña actividad de antecedentes. Y vamos a hablar sobre la construcción de la identidad corporativa, nombre, símbolo, personajes y tipología. Básicamente esa va a ser la temática de esta noche. De ahí vamos a hablar, y todo está inmerso dentro de la actividad número 3, la evidencia número 3 de la actividad 1 que venimos trabajando desde las dos actividades anteriores. Entonces, hoy vamos a hablar sobre identidad de marca y para ello vamos a hacer una pequeña actividad. Entonces, los invito a que participen. Yo les voy a compartir un enlace si lo quieren abrir ustedes allá. Igual la idea es que vamos a jugar todos al tiempo a través de la pantalla de lo que vamos a hacer acá y ustedes van a ir contestando las marcas. Vamos a ver. Pueden abrir micrófono en el momento que quieran y van a ir identificando las marcas. A ver cómo nos va. Bueno. ¿Cómo se llama el juego? El juego es Logo Quick. Y no sé, yo creo que de pronto ustedes pudieron haber jugado el que se llama Quick Logo. Creo que es al revés, si mal no estoy. O Quick, que es de identificación de logo. Entonces, a ver, la idea es que ustedes abran micrófono y a medida que vamos mirando, me digan qué marca es, si la reconocen o no la reconocen. Recuerden que esto va, creo que por tiempos. Marca, ¿quién vota más? ¿Cuál es esta marca? Buenas noches, profe. Cruz Roja. Cruz Roja, ¿alguien vota más? Mira las opciones que te salen. ¿Dime? Cruz Blanca. No, ¿quién más? Miren las opciones que salen debajo. Swash. 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 Muy bien, Swash. Muy bien. Siguiente. ¿Quién da más? ¿Qué es esa marca? ¿La reconocen? ¿No la reconocen? ¿Quién dijo yo? Century Fox. Muy bien. Siguiente. Twitter. Dos. Dos. Muy bien. Siguiente. Ay, esta está fácil. ¿Cuál es? ¿Cuál es? The North Face. Muy bien, Mónica. No, era North Face. Muy bien, esta.
Adidas. Adidas. Muy bien, por allá. ¿Alguien le chismearon? ¿Alguien le lo soplaron por allá? Alcancé a escuchar. Está. Nintendo. Nintendo. Muy bien. Pringles. Pringles. A ver, está. Ahí sí, todos calladitos. ¿Shell? ¿No vota por Shell? ¿Alguien más vota? BP. Citgo. Uy, todos diferentes. Citgo. Bueno, van todos por Citgo. No es. ¿Cuál más? BP también. BP, muy bien. Punto para quien dijo BP. Está. Kodak. Mastercard. Visa. Mastercard. Ah, no, Mastercard. Oh, Mastercard, muy bien. Paramount. Ah, eso sí hubo consenso. Muy bien. ¿Otras? Vamos a la siguiente. ¿Ninguno? Sweepies, no sé cómo se dice. Muy bien. Está. Sipo. ¿Sipo? Tipo, muy bien. Coca-Cola. hola. No es Coca-Cola. Oh, ok, entonces Campbell. Campbell's, muy bien. Esa sí era. Esta. Shell. Doble. ¿Cuál? Shell. Shell. Shell, muy bien. Motorola. 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 Oakley. Muy bien. Ah, esta se nos repitió. Bueno, esta no vale porque esta ya la habíamos hecho. Esta. ya sé. DreamWorks. National. National Geographic. Geographic. Subaru. Subaru. Muy bien. Bueno. Listo, chicos. Ahí les dejo el enlace para que ustedes se diviertan. Para que le echen otro jueguito al descubrir los logos por una partecita o un fragmento del mismo. ¿Por qué este juego? Estamos hablando de la importancia y de la necesidad que tienen las marcas de tener un identificador y algo que sea único y que permita al consumidor poder reconocerlos. Como pudimos ver, en todas las marcas que reconocimos y que vimos, la mayoría dimos con la que era, ¿verdad? Supimos cuál era. Y simplemente hicimos este ejercicio para eso, para verla de manera tangible y consciente la necesidad de que las marcas tengan un identificador que permita reconocerlos y que permita crear ese posicionamiento en la memoria del cliente de una manera real. Por más que sea un cliente potencial, un cliente real o un cliente actual, la reconocen y la identifican. Muchas de las marcas que vimos tienen una trayectoria ya de muchos años, así como muchas han podido ir evolucionando a través de los tiempos. No todas las marcas se quedan igual siempre, no siempre la identidad corporativa es estática, sino que va evolucionando, así como evoluciona el mercado, evoluciona el mundo y evolucionan los mismos clientes. Entonces, es allí a donde vamos a ver hoy y vamos a trabajar sobre elementos conceptuales que nos van a llevar a evaluar y establecer si la marca de la MIPIM que nosotros estamos trabajando necesita una reestructuración, si está muy bien posicionada, si necesita algo de actualización o si de pronto mi MIPIM o mi emprendimiento en el cual estoy realizando mi proyecto de formación
no la tiene y debo desarrollarlo. Entonces, eso es básicamente lo que vamos a trabajar en nuestra siguiente actividad. La siguiente actividad está enmarcada dentro, es la número 3, está enmarcada dentro de la actividad 1, evidencia 3, de esta guía que habla del manual de identidad corporativa. Ustedes saben que hemos venido una semana adelante del tema para que ustedes tengan la posibilidad de ir avanzando, no tan de afán como lo veníamos trabajando sobre la marcha. Entonces, recuerden que la infografía del posicionamiento de la marca se vence este sábado 25. Y teniendo en cuenta esto, pregunto si hay alguna duda, pregunta acerca de esta actividad, que es la evidencia 2 de nuestra actividad 1 que venimos trabajando en la guía número 2. ¿No tenemos dudas, preguntas acerca de la infografía? ¿Quedó claro? ¿Todo bien? Vale, ok. Entonces, ya adentrándonos un poco en lo que es la necesidad de tener la identidad corporativa, vamos a reconocer algunos elementos, conceptos y el prealistamiento que se conforma para la evidencia 3, que es la que debemos entregar a el máximo 18 de marzo. Ustedes me van a decir, pero casi es un mes. Sí, estamos hablando de una evidencia que es bastante compleja por la cantidad de elementos que tiene. No que sea difícil de hacer, pero sí es dispendioso por la cantidad de elementos que tiene. Entonces, por ese motivo, lleva bastante tiempo de su ejecución. ¿Por qué nos vamos a ver esta semana 3 veces? Porque ya ustedes se adentran en el manejo del primer programa de diseño, que es Illustrator. Vamos a trabajar sobre Adobe Illustrator, que es el que nos recomiendan en la plataforma de formación SENA de Territorium. Si ustedes ya revisaron el contenido de la plataforma, ahí hay unos videos donde hace como el primer acercamiento a lo que es este programa. Entonces, la idea es que podamos ver y tengamos más luces de manejo para aquellas personas que no lo conocen. Estuve averiguando, pero no tenemos licencias de estudiante desde SENA. Entonces, yo les voy a decir desde dónde pueden descargar el programa para que lo puedan instalar en sus computadores, ¿vale? Por ahí recomiendo quien me tiene el audio abierto. Gracias. Para poder entonces ir avanzando en esta parte. Entonces, en la parte conceptual y antes de adentrarnos en el programa, vamos a hablar un poco de los elementos que hacen parte de esa identidad corporativa. Recuerden que todo el material formativo lo tienen en la plataforma. Ahorita más adelantico les voy a mostrar la ubicación. Y esto que yo les voy a comentar acá es una parte complementaria de lo que está en la plataforma. Entonces, hablamos algo del naming en la sesión anterior, de la importancia de un nombre sonoro. Igual todas las marcas y todos los emprendimientos que nosotros tenemos, pues ya obviamente tienen una identificación porque ya están legalmente constituidas o tienen un nombre, si es una tienda o un supermercado, ya reconocido por su público primario. Pero renuevo y vuelvo a retomar esta parte del naming. ¿Por qué? Porque vamos a ir a hablar de su personalidad. Recuerden que nosotros en la fase anterior estuvimos hablando de algunos arquetipos. Estos arquetipos también no solamente están dados hacia el cliente, sino también que los podemos constituir como características que le podemos dar de personalidad a nuestra marca. ¿Para qué? Para que sea un poco más tangible y el usuario o el consumidor se pueda identificar más fácilmente con nuestra marca. De esta manera hace que sea percibida de una manera más humana y que haya como ese enganche, ese engagement que se conoce dentro del mercadeo.
esa personalidad que nosotros le vamos a dar a nuestra marca o que le tenemos a nuestra marca es la que nos va a dar la línea para el resto de la parte gráfica que vamos a conocer el día de hoy. Entonces vamos a hablar del símbolo. El símbolo de la marca es una característica visual que debe reflejar obviamente toda la parte de nombre, personalidad, valores, filosofía, políticas, objetivos de nuestra compañía. Todo esto lo debe representar a través de ¿qué? A través de símbolos. Ustedes saben que a través de la evolución del hombre desde la antigüedad, siempre y empezamos fue a comunicarnos a través de símbolos. Aquellos jeroglíficos que habían en la antigüedad son como el primer acercamiento a la interpretación conceptual de algo a través de un símbolo. Y eso es en realidad lo que es un símbolo. Simplemente es un atajo cognitivo que nos va a ayudar a mantener una comunicación directa con el cerebro humano, un constante de señal que se va a quedar marcada y que es más fácil de identificar. Por esa razón, es importante que ustedes tengan en cuenta que el símbolo hace parte de la identidad corporativa. Que no todos tienen un símbolo, es verdad, no todos tienen un símbolo, pero hacen parte de pronto en la parte iconográfica o de elementos adicionales que podemos tener dentro de nuestra compañía. ¿Cómo qué? Como la señalización, como los iconos que podemos utilizar para la publicidad, para el diseño y otros elementos que también hacen parte de esa interpretación visual. ¿Qué tipo de símbolos tenemos? Tenemos muchos y todos los asociamos a las formas básicas y al concepto que tienen ellas y el mensaje que está ya constituido en el cerebro de las personas. ¿Por qué? Por tradición, por cultura, porque todo esto lo hemos venido aprendiendo con el ser social. Yo les dije desde un principio que nosotros éramos seres sociales porque a razón de esa sociabilidad es que nosotros aprendemos a comunicarnos, que aprendemos a hablar, a escribir y a utilizar la parte de la comunicación de esta manera. ¿Qué símbolos podemos utilizar? Podemos utilizar símbolos basados en las formas básicas como cuadrado, círculo y triángulo. Y de allí a las evoluciones que nosotros le podemos dar de otras formas más complejas, pero que siguen siendo básicas dentro de la estructuración del dibujo. Bueno, dentro del cuadrado, entonces vamos a ver que tenemos una asociación tanto cognitiva como emocional y que transmite mensaje. Entonces es aquí a donde tenemos que empezar a entender que el símbolo de una marca o la identificación de la marca es eso, una relación que nosotros vamos a hacer entre marca y cliente, acudiendo ¿a qué? A la razón y a la emoción. Siempre teniendo muy en cuenta la emoción, porque al ir a la emoción del cliente, pues obviamente vamos a tocar sus fibras sensibles y vamos a crear esa complicidad marca-cliente para que en realidad haya como esa parte de humanización de la cual veníamos a hablar. Permítanme un segundito, por favor. Está haciendo como frío. Bueno, les pregunto, ¿están viendo la pantalla? Que se me fue a mí aquí. Sí, ahí lo estamos viendo. Señora. Bueno, perfecto. Vale. Listo. Sí, profe. Entonces, todo lo que es más estático, como el cuadrado, como el rectángulo, tienen una asociación un poco más quieta. El cuadrado va hacia solidez, confianza, fortaleza por su estabilidad. A la seguridad, a la estabilidad.
El círculo, como es algo que rueda, que es más redondito, más acogedor, por decirlo de alguna manera, entonces es de protección, obviamente de movimiento, porque tiene desplazamiento, continuidad, adaptabilidad y creatividad. El triángulo, aquí, ojo, y esto también, cuando vayamos a ver creación de personajes, no me acuerdo si lo vemos, creo que sí, con ustedes, tiene otra connotación en la creación de personajes. Aquí tiene otra interpretación, pero tiene mucha relación. Triángulo, poder, avance, espiritualidad, progreso y crecimiento. Y ojo, aquí una cuñita. Traten de que todas las flechas, es decir, los triángulos, lo que sea con punta, la parte que sea triangular o que tenga este aspecto, vaya siempre o hacia arriba o hacia la derecha. Hacia arriba o hacia la derecha. Esto es positivo para la marca. Traten de que nunca vaya hacia abajo o hacia la izquierda. La estrella, éxito, sueños, triunfo, estatus. Polígono, inteligencia, unidad, sinergia, porque es una figura un poco más compleja, pero sigue siendo una unidad. El rectángulo es muy asociado al cuadrado, pero al tener como más amplitud, es más de reposo, de descanso, de tranquilidad y de calma. La cruz, salud, ya lo vimos ahorita cuando nos salió la cruz blanca y la cruz roja. Religión, lealtad, muerte, misericordia, todas esas connotaciones un poco sociales y religiosas. Corazón también va asociado al sentimiento, a la salud, a las relaciones y a la sororidad, palabra que me encanta. Sí, no sé si de pronto la conozcan, es una palabra muy linda, sobre todo para nosotras las mujeres, porque la sororidad es esa ayuda entre mujeres, el poder sin llegar a envidias y demás, poder realizar una colaboración en realidad entre el mismo género. Entonces es muy bonita esa parte. Eso sería como algo muy, muy pequeño, muy sucinto de lo que se trata el concepto del símbolo dentro de las marcas. Y es por esta razón que empezamos a ver cómo su importancia dentro de lo que nosotros hemos visto y hemos establecido en algunas marcas que ya hemos venido reconociendo. Si ustedes hablan, por ejemplo, y voy a ir muy, muy directo a un ejemplo que lo tienen ahí, que es el logo del SENA, ¿verdad? Entonces vamos a cambiar aquí el colorcito, el amarillito. El logo del SENA. El logo del SENA lo podemos tener en una mezcla entre estrella y cruz. Y si nosotros vamos a ver, claro que nos funciona porque estamos hablando de los sueños, de la prosperidad, del triunfo que nosotros buscamos en nuestros aprendices, el cumplimiento de muchas de los objetivos de las personas con las cuales nosotros convivimos diariamente. Y la cruz, porque siempre para nosotros es importante el trabajo en equipo, la colaboración, la lealtad. Supremamente importante. Entonces, es ahí donde empezamos a entender el porqué de muchos elementos. Y si vamos a la cabecita, porque nosotros sabemos que nuestro logo SENA es la representación de una persona que abre sus brazos para recibir el conocimiento, que tiene la palabra o la sigla dentro de su composición, pero además tiene un circulito en la parte superior y hablamos de protección, continuidad, globalidad, adaptabilidad, creatividad. Entonces, si nosotros pensamos en todos esos elementos y cómo al hacer esa amalgama, esa composición, lo que hace es construir una personalidad y respaldar valores, filosofía, objetivo de lo que es nuestra empresa. Entonces, ahí vamos analizando y viendo
cómo suceden las cosas y cómo en realidad es que se van dando muchos de los elementos que nosotros vemos en las marcas. También se puede el triángulo. Sí, también nos funcionaría, aunque sería hueco, pero sí también poder, avance, crecimiento, progreso. Creo que todo va dado hacia ese tipo de mensaje. Muy bien, Jenny. Esa sería como la parte del símbolo. Nosotros identificamos marcas, identificamos que tienen elementos, como en este punto el símbolo. Ya hablamos de personalidad, que son características que vienen propias de la marca. Y ahora hablamos del símbolo, que se basa en formas o figuras básicas. Y de allí podemos hablar que puede tener, no es una obligación, puede tener un personaje. Es una herramienta que hace obviamente que haya como mayor sentido humano con la marca, mayor familiaridad y confianza con el cliente, pero no toda la marca o todas las marcas utilizan. Aquí, por ejemplo, en el del SENA, yo les hablaba que es una persona que ha sido simplificada y llevada a un concepto de creación en donde se enmarca en formas básicas, pero nunca se ha convertido en un personaje como tal. Como por ejemplo otras marcas que yo sé que ustedes pueden reconocer que tienen personajes dentro de ellas. Y el personaje se puede convertir o utilizar de dos maneras, como un elemento adicional o un portavoz o un mensajero, un identificador de la misma, o puede ser parte de el logo, del identificador, no quiero utilizar todavía la palabra logo, del identificador de la marca, como lo estamos viendo en este ejemplo. McDonald's tiene un portavoz, un personaje adicional que acompaña a la marca, que ya sabemos que es la M, que es el payaso, que no sé cómo se llama. O podemos ver acá que la oveja hace parte del símbolo que acompaña nuestra marca. Entonces, tenemos esos dos comportamientos en personaje de marca. ¿Que son importantes? Sí. ¿Que no todas las marcas lo tienen? También. ¿Quiénes utilizan más los personajes? Ah, Ronald McDonald. Gracias, Julio César. ¿Que quiénes utilizan más un personaje? Generalmente lo hacen comidas rápidas, restaurantes, y hubo un tiempo como en los años, a ver si me acuerdo bien, como en los años 90, 80, 90, en donde hubo un boom grandísimo de tener por obligación un personaje. Que todas las marcas acompañaban su quehacer, su comportamiento con un personaje. Pero aquí, en este momento, en la actualidad, y por eso es que siempre debemos estar muy pendientes de toda la legislación publicitaria, debemos tener en cuenta que en la nueva legislación que se está buscando implementar en los países con respecto a el consumo de azúcares, grasas saturadas y elementos que no son beneficiosos para la salud, también ha limitado el uso de esos personajes en los paquetes. Por ejemplo, Kellogg's le ha tocado suprimir al tigre, al gallo de los empaques porque ya no pueden tener ese tipo de elementos por una legislación en la cual dice que no se puede porque lo que hacen es persuadir al niño que aún no tiene como esa decisión o la conciencia tal de que es bueno o malo para salud lo que está consumiendo. Entonces debe tener los triángulos y los rectángulos de alto contenido en azúcar, alto contenido de grasas saturadas, pero debe suprimirse los personajes, ¿ok?
que son llamativos. Entonces, es allí donde debemos siempre pensar hasta qué punto ese personaje es viable, debe acompañar o no, o simplemente puede ser un portavoz de la marca. Otro elemento que hace parte de la identificación de las marcas es la fuente tipográfica o tipografía o letra. Cuando nosotros hablamos de las marcas, también tenemos muy claro que las identificamos por eso. Allí cuando estuvimos haciendo el juego teníamos una C, ¿se acuerdan? Una C como cursiva, era como, bueno, era una C bonita, no era así tan fea. Pero esa C podía ser de Coca-Cola, pero resultó que era de Campbell's, ¿verdad? Que son las sopas de tomate. Ellas también nos ayudan a establecer esa misma personalidad, ese carácter, esa consolidación de marca a través de su uso. Cuando nosotros hablamos de tipografía, estamos hablando de que hay varios elementos que componen la tipografía. Y entonces cuando nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de familias tipográficas, fuentes, todas ellas tienen una psicología, porque se llama la psicología de las fuentes, y que nos permite dar el mensaje de una manera adecuada. Entonces, ¿cómo hacemos para pensar en una fuente adecuada? Cuando hablamos de la selección de la tipografía, hablamos de esa psicología tipográfica de la que yo les estaba diciendo y de que sí o sí es importante porque la primera impresión que nosotros creamos de manera inconsciente en el consumidor provoca y transmite el objetivo de la empresa, los valores y crea una emoción. ¿Le gusta o no le gusta? ¿Hay un rechazo o hay un reconocimiento? Y de allí es a donde nosotros debemos ser, obviamente, lógicos en lo que estamos haciendo. Y aquí debemos ser dos cosas muy importantes. Coherentes con el resto de elementos que hacen parte de mi marca y que la fuente que utilicemos sea legible. Ha sucedido y yo se les voy a compartir por ahí, yo creo que por el WhatsApp, algunos ejemplos de unas marcas que definitivamente han errado completamente, pero hay otras que han sido muy bien marcadas en su comportamiento. Aquí tenemos unos ejemplos de lo que son las fuentes y las marcas y de que a pesar de la evolución de las marcas, casi siempre la fuente es lo que más se mantiene, porque es lo que respalda más el querer y el sentir de nuestra marca. Y entonces, para poder empezar a pensar de la selección de nuestra tipografía, vamos a conocer cuáles son esas familias tipográficas. ¿Y qué son las familias tipográficas? Entonces, es el conjunto de fuentes, y ojo que aquí ya cambié la tipografía a fuente, y de caracteres que tienen características similares que los llevan dentro del mismo grupo. Por ejemplo, las tipografías serif. ¿Cuáles son las tipografías? Permítanme un segundo, recordar aquí mañana que me salió un aviso de que se iba a reiniciar el computador. Ya. Las serifas o las tipografías serif son todas las fuentes o letras que tienen esta característica. Estos elementos adicionales y decorativos que hacen parte de la fuente y que son delgadas y que tienen como ese aspecto triangular o de patica, por decirlo de alguna manera, dentro de su composición. Entonces,
todos los elementos, todas las fuentes tipográficas que tengan esta característica son serif. ¿Qué nos quieren transmitir estas fuentes? Elegancia, formalidad, antigüedad. ¿Por qué? Porque son muy utilizadas y esa es psicológicamente su marcación y su composición. ¿Qué otro tipo tenemos? Tenemos las slav serif y pase a esta porque, por ejemplo, acá vemos Sony. Me van a decir, pero se parecen mucho a las serif. Sí. ¿Por qué? Porque tienen paticas. ¿Pero qué las diferencia? Que esas paticas son grandes y tienen forma de bloque. A diferencia que esas que tenían como patica, digo yo, como forma no tan dura, sino más delineada, más delgadita, y puede ser entre delgada y gruesa, la slav serif tiene sus patas de manera recta y gruesa. Miren, aquí las estamos viendo. Esta es otra tipografía que lo que nos transmite es solidez, seguridad, transparencia y se usa para marcas que tengan que ver con este tipo de concepto. Ahora nos vamos a las que ya no tienen paticas, que son las sans serif o sin serifas. Sans serif o palo seco. Son más modernas, pueden haber delgadas, gruesas, tienen un enfoque de limpieza dentro del diseño y tienen mayor legibilidad. Y aquí hay que tener en cuenta una cosa. Las tipografías serif nos las recomiendan un poco más para la parte de lectura y ustedes se han dado cuenta que casi todos los periódicos utilizan más este tipo de fuentes para la lectura impresa. Pero para la lectura en computador nos dicen que es mejor la sin serifas o sans serif o palo seco, porque tienen mayor legibilidad con la luz. ¿Quién me abrió por ahí micrófono? Cuéntame. ¿No? Bueno, vale. Ok. Entonces, esas son las que más utilizamos. ¿Cuál es la idea? La idea es que nosotros podemos llegar siempre a combinar, y aquí voy a otro tipcito, nunca combinemos en ningún diseño y en ninguna marca y en ninguna otra parte más de dos fuentes. Podemos utilizar una sola tipografía, es decir, serif, sans serif, palo seco, slav serif. Y podemos utilizar combinándolas entre ellas. O podemos utilizar fuentes todas de serif, fuentes, pero no más de dos, por favor. Lo ideal es que haya entre serif y sans serif para que haya una mejor composición visual y haya una mejor solidez y como mezcla de elementos visualmente agradables. Y de aquí pasamos ahora a las fuentes script o caligráficas, que son las que buscan emular la caligrafía o el escrito a mano, elegante y no tan elegante, porque aquí tenemos obviamente dos variantes o subcategorías, que son las formales y las informales. En este caso tenemos el ejemplo de Instagram, que es una fuente cursiva que busca emular la manuscribidad que nosotros tenemos al escribir. Y recuerden que antes, no sé si a ustedes les tocó, generalmente en primaria, a uno les enseñaban era la letra cursiva.
Uno aprendía en primaria, era letra cursiva, ya cuando iba creciendo, entonces ya aprendía la letra script o Palmer. Pero antes siempre empezábamos a escribir en cursiva o caligráfica. Tenemos otra familia que es la de fantasía o la decorada. Esta es, como su nombre lo dice, tiene elementos adicionales y la forma es única y es muy llamativa. Se debe utilizar, al igual que las personalizadas, en palabras muy cortas, que no sean largas para que no pierda su legibilidad. Y las personalizadas, que son muy utilizadas para la generación de identificadores de marca, que son fuentes que nosotros tenemos y modificamos con algunas características, como por ejemplo aquí la U, que se convierta en una carita feliz, pero que lo vuelva único y muy propio de la marca que estamos representando. Y esta es una buena manera de crear identificadores de marca, haciendo tipografía personalizada, es decir, modificando o creando características como las ligaduras, como la modificación de vocales, que nos ayudan a hacer única la palabra o la marca que nosotros estamos tratando de visualizar. ¿Cómo escogerlas? Dependiendo lo que nosotros queremos transmitir. No sé y perdónenme un segundo, es que no veo lo que les estoy transmitiendo, entonces voy a dejar de compartir un momento y volver a compartir para mirar si, a ver, ahí, y vuelvo a compartir, a ver, si de esta manera, no, yo no estoy viendo nada. Modo conjunto. No, esto no es. Ay, ¿qué es eso? Qué horror. Galería. Bueno, no sé y quiero que ustedes me digan si ven la ventana de las fuentes que se abre o no. No, ahora no me dejó hacer nada. Ay. ¿Ustedes ven el listado de fuentes? No. No, profe. No, ese sí no lo ven. Ay. Bueno, entonces, espérense y voy a compartir pantalla completa a ver si de esta manera ya la ven. Me dicen ahí sí la ven. Que se abrió una ventanita con fuentes. Sí, señora. Sí. ¿Ahora sí? Ah, ok. Entonces voy a agrandar la presentación para que ustedes la vean completica en la pantalla. Listo. Ahora sí. ¿Por qué estamos hablando de familias tipográficas y yo les dije fuentes ahorita? Familias tipográficas, como les decía, son ese conjunto de fuentes que tienen características comunes que las vuelven una familia, como los López, los Suacha, los Morales, los Pardo, tienen unas características y los hacen familia. Las fuentes son ese papá, esa mamá, esos conjunto de elementos, es decir, caracteres o letras que conforman una misma fuente y tiene unas características específicas que las hacen comunes dentro de ellas. Como por ejemplo, Wordsam, que la estoy abriendo en este momento, que tiene variantes, como que Hardline, Thin, Extra Light, Light, Regular, Medium, Semi-Bold, Bold, Extra Bold y Black. Es decir, el grosor o el peso que maneja cada una de sus características. Yo voto muchas veces por hacer esto, por utilizar esto. Una sola fuente y varias
o diferentes variaciones de la misma como pesos para darles visualmente diferencias sin necesidad de utilizar tantas fuentes dentro de mi diseño. Esta es una sans serif o palo seco moderna. Tenemos una, yo creo que la más conocida sans serif, que es la Arial. Por excelencia, fue como la primera, o la helvética, muy conocidas, dentro de las palo seco o sans serif. Dentro de las serifas o con serifa, ¿cuáles tenemos? La buscamos. Pero aquí no la puedo buscar así si no se me va. Espérense, buscamos aquí. Acá tenemos esta, por ejemplo. Tiene las colitas propias de la serif. Acá tenemos otra que tiene todas esas colitas propias. A ver, ¿cuál otra tenemos? Dentro de las que tengo yo por aquí. Si se dan cuenta, yo tengo muchas fuentes instaladas en mi computador. Es importante tener variedad. Así no se utilicen muchas, siempre las fuentes deben estar acordes al proyecto que nosotros estemos trabajando. Entonces, esto es muy importante. Dentro de las slab serif no tengo muchas, casi no las uso, pero esta Bodomi es un ejemplo, no, esta es una serif. Esta, la Britannic, por ejemplo. ¿Qué otra tenemos por acá? Esta, la Copperplate Gothic, son slab serif. Manuscritas están muy de moda, se utilizan mucho. Por ejemplo, tenemos siempre la prioridad de la lectura frente a este tipo de fuentes. Todo lo que sea script o caligráficas debemos nosotros verificar que sea legible. Y ahorita hay muchísimas fuentes muy bonitas que podemos descargar. Yo les aconsejo, y ya vamos a mirar de dónde les aconsejo descargar fuentes para que ustedes las instalen en sus computadores. Pero siempre debemos tener muy, muy pendiente de dónde las sacamos. ¿Por qué? No nos vamos a meter mucho en composición tipográfica, pero cuando nosotros hablamos de composición tipográfica, hablamos de un alto de X, que es el alto de la letra X, y es lo que marca el ancho y el alto de todas las vocales y de las consonantes sin patas de nuestra fuente. Y hay muchas que nosotros podemos descargar que no están bien construidas y que de pronto nos van a tener problemas de legibilidad. Letras fantasía, tenemos algunas. Tengo, por ejemplo, esta ColorTube, es una letra fantasía. Tenemos, bueno, aquí debo tener algunas, pero tienen su mayor problema en la legibilidad. Entonces debemos tener mucho cuidado o utilizarlo o en palabras muy corticas o solamente en siglas o en elementos de ese tipo. De las personalizadas, pues obviamente no voy a tener ninguna fuente que esté en el listado como personalizada, a menos de que yo la haya creado y la haya ya estandarizado para colocar dentro de mi computador. De lo contrario, no la vamos a tener. ¿Listo? Porque obviamente podemos tomar cualquier fuente y modificarla según la necesidad de la marca que nosotros queramos representar. Bueno, chicos, entonces, bueno, voy a ir a compartir solo la ventana o la ven bien ahí. Es que lo que no me gusta es que de pronto no ven completo. Ah, no, ya sé, si se las dejo así, se las puedo dejar es así, y así sí la ven completa. No tiene lío, listo. Listo, entonces, cuando nosotros estamos hablando de la identidad visual, ya vamos a entrar a ese mundo que estábamos hablando de logo. El logo es una representación gráfica.
¿Qué significa logo? Palabra. Pero en esta parte la vamos a hacer una representación gráfica o simbólica de una marca. Hemos venido hablando de que la identificación es muy importante porque crea identificación, crea en realidad vinculación con el cliente, estabilidad. Y en realidad es el mejor elemento para promocionar una marca de una manera real y tangible. Y entonces cuando nosotros estamos hablando de la identidad visual, vamos a hablar de logotipos, que hemos escuchado mucho, ¿verdad? Pero de pronto no somos conscientes de qué significa o qué es. La palabra logo y logotipo son los términos más conocidos que nosotros podemos tener y más genéricos para nombrar la identificación de una marca. Pero en realidad, ¿qué es? Es un identificador visual de marca que y nos muestra la esencia de la marca, pero existen muchos tipos de logos o de logotipos o de marcas, mejor de identificadores para que no haya confusión. Y a eso llamamos la tipología visual. ¿Cuál es la tipología de marca o la tipología visual? Entonces ahí vamos a conocer que existen los logotipos y ahí sí vamos a saber qué es un logotipo. Un logotipo es solamente el identificador de marca que se compone por un texto o una palabra y que tiene como base solo letras. ¿Que las podemos modificar? Sí. ¿Que pueden ser de fantasía? Sí. ¿Que pueden ser cursivas? Sí. ¿Que puede ser serif? Sí. ¿Que pueden ser sans serif? También. Pero solamente tiene una fuente o letras. Ejemplo que les traigo acá, Netflix. ¿Qué otro tipo de identificador visual tenemos? El isotipo. ¿Y qué es el isotipo? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando hace un momento de símbolos? Pues son esos, solamente los símbolos o las figuras que representan visualmente la marca o que se utilizan para representar marca. Se pueden utilizar solos. E igual se entiende de qué marca estamos hablando, como en este caso, Nike. Pero ¿qué sucede? Tenemos unas variantes dentro de estas dos tipologías o unas subtipologías. Cuando hablamos de tipologías, tenemos tipologías serif, es decir, con serifas, sans serif, como Google, script, como Coca-Cola, y display, como Fortnite. Que es básicamente dados a qué? Al tipo de familia tipográfica que nosotros utilicemos para identificar el elemento. Pero, a diferencia del logotipo, en el isotipo hay unas subtipologías o unas subclases, por decirlo así, que tienen características diferentes, que nos ayudan a ¿qué? A crear más fácilmente su composición. Y entonces aquí vamos a ver que pueden ser pictogramas, es decir, una abstracción del elemento. Dime. Profe, Dime. una preguntita. Claro. Bueno, primero buenas noches. Hola. Profe, o sea que Fortnite sería qué tipo de serifa. ¿Sería con serifa o sin serifa? Sería La un de logotipo display Okay. o fantasía. ¿Y la de Sara? Esa es con serifa. Esa es una serif. Ok. Gracias, profe. Vale. Espérense que se me puso a llover, se me entra el agua. Bueno, entonces
En el isotipo estábamos hablando del primero, que es el pictograma, que es la abstracción de un elemento que nosotros conocemos, pero que lo hacemos de manera gráfica muy sencilla, muy plana, sin muchas características de realidad, sino que lo hacemos muy pictográficamente, muy abstractamente, pero se entiende qué elemento es. Como en el caso de la manzanita de Apple. Monogramas. Los monogramas es unir elementos visuales que en un todo hagan un elemento reconocible, como por ejemplo el LG, que es la L y la G, que compuesta como está es una carita picando el ojo. Eso es un monograma. Elementos que yo tomo, conjugo o configuro de tal manera que hagan otra representación. Como en este caso, un punto y dos letras que me hagan una carita. No sé si ustedes han visto también el de Telmex, por ejemplo, que es la T y la M, que lo que hacen es crear un techo de una casa y una antena. Ahí está el Telmex. Un anagrama. Anagrama son partes de palabras que se unen para crear una palabra nueva. Por ejemplo, Federal Express, que se unió solamente Fed y Ex, FedEx. Y esa es nuestra marca, que es un anagrama, porque se convierte en un isotipo y no en un logotipo, porque estamos utilizando partes de palabras y no palabras completas en la utilización del elemento, y no es una fuente como tal, sino que se puede, por ejemplo, en este caso, unir y conservar como una figura o una forma. Sigla, CNN, que es el ejemplo que tenemos ahí, Cena, lo tenemos acá. Bueno, aunque no, Cena, déjenmelo por fuera, ese no lo vamos a utilizar acá porque va a ir más adelante. CNN y la inicial como SEAT, es decir, la palabra única, y firma, que es la firma del creador o de la marca como tal. La firma y el anagrama se desfiguran de ser la sigla también y la inicial también, de ser una fuente o un tipo textual. ¿Por qué? Porque adquiere características de imagen, como por ejemplo la C, la N y la N se unen y se forman en, ¿cómo es el asunto? Es el inicio de la escucha, las N como las ondas de sonido, porque inicialmente el canal de noticias era solamente por radio. Y de ahí viene su logo de esta manera o su isotipo. SEAT, que es una S, la S se rompe para convertirse en dos elementos, un mayor que y un menor que asociados se convierten en la S. Y el Pierre Cardin, que es la firma, deja de ser firma porque se convierte en nodos. Ya cuando veamos el programa vamos a entender un poco más cuáles son los nodos, o se desfigura a trazos y deja de ser una fuente como tal. Esas serían como las subclases de isotipo que encontramos para crear identificadores de marca. Profe, Dime. ¿tú vuelves a explicar qué es anagrama, perdón? Anagrama, claro que sí. El anagrama son partes de palabras que nosotros tomamos para crear una nueva palabra. Partes de palabras para crear una nueva palabra. palabra, sí. Por ejemplo, FedEx, ¿qué quiere decir? Fed es de federal
Y X o EX es de Express, que así es como se llama la compañía. Ok. Federal Express, que no era muy sonora, la unieron y quedó FedEx. FedEx. Listo. ¿Listo? Y eso se dio mucho en el colegio. Hubo una época que póngale el nombre al grupo. Y entonces se llamaba Ángela, Camila y Sofía. Y se llamaba Ancaso. ¿Ah? Ángela, Camila y Sofía. Las primeras iniciales, las primeras sílabas de cada nombre. Eso sería un anagrama. La idea es que sea para marcas. Por favor, no vayan a hacer eso de unir nombres. La idea es que sea sonoro, que sea fácil de recordar, que no sea enredado y que sea como lógico, ¿no? Ahora sí. Sí. Vale, vamos entonces al siguiente tipo, que es el imagotipo. Y el imagotipo es el conjunto o el uso de imagen y texto como identificador de marca. Tiene una característica importante, que es los elementos son independientes, es decir, están separados y se pueden utilizar juntos o individualmente, como el caso de Adidas, como el caso de Nike, que lo estamos viendo, como el caso de Apple, que también lo hemos visto. ¿Qué sucede? El imagotipo tiene la característica de que en realidad nuestro logo de Adidas es el que estamos viendo en este momento en pantalla. La montaña, que es una montaña, la representación de una montaña que escala siempre hacia la cima, hacia el logro, hacia el poderío. Esas son las 3 rayitas de Adidas. Y el nombre de la marca, que es reconocido con las dos cosas, sí. Que se pueden utilizar independientemente, sí. Pero las dos son las que se conforman como identificador de marca. Es decir, que el imagotipo está compuesto por un tipo o un logotipo y un isotipo. ¿Listo? Es la suma de esos dos elementos. Y ahora el isólogo, que es el último. El isólogo también tiene símbolo y fuente. Pero ¿qué pasa? Aquí ya no lo podemos separar y si no pierde su esencia. Es decir, es un elemento agrupado que se convierte, 2 elementos agrupados que se convierten en uno solo. Como en el caso de NASA, y ahí sí vamos en el caso de Sena. Aunque Sena ustedes pueden ver la palabra aparte, si yo le quito a mi niño con los brazos abiertos, a mi logo de Sena, la palabra Sena, y dejo solamente las rayitas y el círculo, no se puede porque deja de ser la marca. Entonces, eso es un isólogo. ¿Por qué? Porque no se pueden separar. Y si no, pierden la identificación o la identidad y dejan de ser la marca o el identificador de mi marca. Entonces, básicamente son esos 4 los tipos de logo o identificador visual que nosotros podemos construir para una marca. El logotipo, el isotipo, el imagotipo y el isólogo. Que hay unos que se subdividen, sí. ¿Por qué? Por su forma de composición o de creación. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? No, de mi lado no. Vale. Listo. Profe, y por ejemplo, en el caso de Adidas, que tiene un segundo logo, ¿Cuál es el segundo logo de Adidas? Es un isotipo. es una matica. Ah, sí. Ah, pero creo que esa ya la cambiaron. Creo que será la anterior, ¿o no? Sí, creo que era la anterior. Sí, era Creo la que anterior. Ya se usa bastante. Porque ahorita creo que es un isotipo, o sea, ya no tiene las letras. se usan las dos,
pero marca Adidas, sí, ahora es solamente esa. La matica, sí, aquí está la matica. Vamos a buscar, espérense, busco aquí espérenme a ver. ¿Qué tenemos? Porque ahí sí me corchaste. Vamos a ver, historia. Susito, ay, eso tiene mucha carreta. Bueno, tarea, busquemos porque aquí ya. Resurgimiento y actualidad. El trébol de Adidas, el logo original, pero fue vigente hasta 1994. Ahora solo se utiliza en una línea específica que se llama Adidas Originals. En la década de los 90 causó admiración. Cambió en 2004 a las 3 rayitas porque se estaba confundiendo con otro tipo de ramitas que no le daban buena imagen a la marca. Ya vieron. Entonces cambió, esa fue vigente hasta 1994 y ahora solamente se usa en una línea específica dentro de la marca. ¿Sí? Que ahí aprendimos algo nuevo. Ay, perdón, ¿qué hice? Ya. ¿Alguna otra duda o pregunta, chicos? Voy a cerrar aquí. Porque se me está pasando allá. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? ¿No hay inquietudes? No, profe. Bueno. Entonces, en este punto podemos ser en realidad conscientes de la importancia de lo que es el identificador de una marca. Nosotros aquí lo estamos viendo en marcas pues muy nacionales, internacionales, reconocidas, que pues llevan mucho tiempo en el mercado. Pero hasta la pequeña tienda, el pequeño emprendimiento, la pequeña MIPYME, también necesita de ese tipo de identificadores, de ese tipo de elementos para poder crear recordación sencilla y fácil en su cliente, sea su cliente el del barrio, el del municipio. Y ojalá lleguemos a crear elementos como los que estamos viendo. En realidad, cuando nosotros estamos creando identidad visual, debemos ser conscientes, y eso lo vamos a ver mañana, ya en el proceso creativo, cómo debe ser un identificador y qué tipo de identificador o de sistema gráfico podemos utilizar. No debe ser complejo, debe ser muy sencillo. Generalmente no tiene mucha textura ni muchos elementos muy adicionales que lo vuelvan complejo. Que debe ser fácil de reproducir, sí. Y hay algo muy importante que debemos tener en cuenta, y es que puede servir tanto muy pequeñito como muy grande y se debe ver exactamente igual de bien, reconocible e identificable. Entonces es súper importante que a partir de estos elementos que hoy vimos, que son la personalidad de la marca, la fuente tipográfica que nosotros utilicemos, el símbolo en el caso de que tenga símbolo, el personaje en caso de que sea necesario o quiera tener un personaje, o sea una estrategia buena para mi marca tener un personaje. ¿Para qué? Para que la mezcla de estos elementos nos creen que un logotipo, un isotipo, un imagotipo o un isologo. Y es allí donde podemos tener un camino para decidir hacia dónde vamos a tener el identificador de la marca. Y si nuestra empresa, nuestra MIPYME, ya tiene ese
identificador visual, ver si está en realidad acorde a lo que es el emprendimiento, si necesitamos de pronto proponerle a nuestro cliente una reestructuración del mismo, o si el que está acorde a lo que es en realidad la marca, su personalidad, sus objetivos, su filosofía, sus valores. ¿Listo, chicos? Esta presentación se las voy a compartir con la grabación, ya que este material sí no está dentro del material de la plataforma. La parte de tipología no la encuentran en la plataforma, entonces esto se las voy a adicionar. Ojo, y aquí en esta infografía y bibliografía hay muchas páginas que les ayudan a ver un poco más, a entender un poco más esto que vimos en la noche de hoy y obviamente a complementar su conocimiento. Recuerden que la formación virtual la estamos trabajando 80-20, 20 estamos trabajando aquí en nuestros encuentros sincrónicos y el 80% es de lo que ustedes aprenden, hacen, investigan, estudian. Y aquí estoy yo obviamente para acompañar ese 80% con todas las dudas e inquietudes que ustedes tengan acerca de los temas a tratar. Vuelvo a la pregunta, dudas, preguntas, inquietudes mientras abro la plataforma. No, ninguna. Listo, Cristian, gracias. Vale, entonces ya tenemos abierta nuestra plataforma. Vamos a ingresar. Recuerden, chicos, que estamos trabajando la fase 2, que las personas que de pronto están en plan de mejoramiento y que están aquí conectadas, está habilitado hasta el 12 de marzo la parte 1 de nuestra fase 1. Vamos a ir al contenido. Entonces, por esa razón, la tienen visible. A partir del 13 ya no la van a tener visible. Bueno, para que ustedes lo recuerden. Está este internet volando. Miren eso. Ok. Qué horror. No, qué tristeza. Allá. Bueno. En proyecto, entonces, en proyecto fase 2, planeación, dentro de la actividad de proyecto estructural plan de comunicación publicitaria, vamos a tener material de formación, identidad corporativa. Dentro de identidad corporativa tenemos acá el recurso educativo, en donde vamos a ver, obviamente, a esto que ya estuvimos hablando en nuestra sesión anterior, y lo que vimos en el día de hoy, entonces estuvimos hablando de la personalidad, de los tipos de nombre. Mira, aquí nos hablan, aquí hay material que ustedes deben leer, que deben conocer. Esto no lo vimos, que hay descriptivos, simbólicos, patromini, todo eso. La idea es que yo les traigo material adicional, pero esto es la base que ustedes deben consultar. Personalidad de marca, símbolo, mira, acá estamos hablando, uy, mira, aquí también trajeron Adidas, a Cena, personaje, estamos hablando de las tipografías, fuentes, familias, grupos de familias. Mucho de lo que vamos a establecer. Mañana, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de colores, teoría del color, vamos a hablar de sustracción, vamos a hablar de colores RGB, CMYK, vamos a hablar de todo eso y de la psicología del color para poder empezar a trabajar ya desde el jueves en el programa. ¿Listo? Entonces, mañana, por favor, les voy a contar en dónde ustedes pueden encontrar el programa para que lo vayan instalando. La idea es que ojalá el jueves ya lo tengan en su computador para que puedan empezar a trabajar. Quien en definitiva no quiera o no desee utilizar el programa, les va a servir los fundamentos para alguna opción sin, ¿esos cómo se llaman? Que son
Se me fue la paloma. Software libre, pero es que no sé cómo se llaman. Creo que sí es software libre, ¿cierto? Que no son de pago. Hay algunas alternativas en la web que nosotros podríamos utilizar, pero que vamos a tener muchas herramientas que se van a, sé que les van a servir para el manejo de otros programas vectoriales. ¿Listo? Profe, Esta tengo se- una pregunta. Dime, dime. ¿Solo vamos a utilizar Illustrator o Photoshop o alguna cosa? Sí, a medida que va evolucionando, vamos a ir utilizando otros programas, pero Ya. para creación de marca se debe hacer en un programa vectorial. ¿Qué Sí. es un programa vectorial? Es decir, de vectores o líneas que utilicen Ujú. nodos para que sea en realidad un logo bien hecho. Un logo hecho en Photoshop no es un logo. No, Y con eso les digo todo. Ujú. Sí. Sí, digamos que en la empresa donde yo estoy, pues yo tengo esas herramientas, pero pues no las utilizo más. Entonces, pues sí, o sea, digamos que sí sería bueno pues utilizarlas todas, ¿no? Sí, la idea es esa. La idea es esa a Ok. medida que vamos avanzando, vamos Ok. a ir conociendo un poco más y vamos a ir utilizando más programas. Ok, y aparte pues de los logos, Mateo está preguntando que si Ay, nos puede perdón. decir algo del isologotipo. ¿Qué? ¿Hizo logotipo? ¿Qué les pasó con el hizo logotipo? Estoy sin Sí, micrófono. sí, que sí puede volver a explicar. Ah, ok, vale. Sí. Bueno, ahí vamos a lo siguiente. ¿Hay un imagotipo o hay un isotipo? Pero isologotipo no hay. De pronto es por eso que no lo entendió. Hay un isólogo, hay un imagotipo, hay un isotipo. ¿Cuál deseas, Mateo, que repasemos? Porque el isologotipo no hay. ¿Será el isotipo? Esperemos Que escriba así. Ahí va, ahí está escribiendo. Isotipo, perfecto, listo, Mateo, ok. Recuerda que el isotipo simplemente es el símbolo, ¿no? La figura que representa visualmente, pero que no utiliza palabras. Solo representación gráfica. Que hay una variante dentro. No te preocupes. Que hay una variante dentro de ese isotipo como el anagrama, perdón, y la firma que aunque tiene letras dejan de ser fuentes para convertirse en formas o en símbolos. Por esa razón, el FedEx, que es el anagrama que les traje de ejemplo, se convierte en un isotipo porque deja de ser fuente y se convierte en una forma, en un vector. Igualmente sucede con la firma. No hay una fuente que maneje, obviamente, la firma de la persona, aunque, por ejemplo, voy a traerles a colación el siguiente ejemplo que es Disney. Disney es la firma del señor Disney, la marca. Pero ellos son tan, ¿cómo lo digo?, populares, tan utilizados, tan, bueno, no sé cómo decirlo, que tienen hasta su propia fuente creada a partir de la firma del señor Disney. Pero pues fue algo adicional que sucedió después de la creación del identificador o isotipo de la marca, ¿vale? Básicamente, dentro de los isotipos tenemos unas subclases que son el pictograma, que es la representación gráfica abstracta de un elemento, pero que es reconocible. El monograma, que es unir elementos en uno que conforme otro. Es decir,
utilizamos el ejemplo de LG para decir, utilizar una G, una L y un punto para hacer una carita que te está picando el ojo y está sonriente. O por ejemplo, ¿qué otro podemos traer a colación? El de Telmex que les decía que era una M y en la parte superior va, ven, lo buscamos acá, ya que tenemos abierto el logo de Telmex. La M y la T, miren, que lo que hace es dejar de ser una fuente, una M y una T, para convertirse en el techo de una casa y una antena. Entonces, de esa manera es que se desfigura la letra para convertirse en un símbolo. Lo mismo sucede con la sigla y la inicial, que dejan de tener esa característica de fuente para convertirse en un símbolo. Entonces tenemos el pictograma, el monograma, el anagrama, que lo acabamos de mirar, la sigla, la inicial y la firma con esa misma característica que les acabo de decir. Dejan de ser fuente para convertirse en un símbolo. Profe, veo que no estaba errada. Un isólogo, también llamado isologotipo, es un identificador gráfico que sirve para firmar las comunicaciones de una entidad. Hablamos de lo mismo con diferentes términos. Ok, vale, listo. Pues, lo mandatorio, en realidad, ¿cómo se debe nombrar? Es un isotipo. Porque si nosotros tratamos de combinar o de decir que es fuente convertida o fuente con logo, con tipo, perdón, símbolo con fuente unido, puede ser o un imagotipo o un isólogo, dependiendo las características de lo que estemos hablando, ¿vale? Listo. No sé si así queda un poquito más claro la parte del isotipo. Perfecto, listo. Entonces, les estaba comentando que esta semana no vamos a hablar de actividad porque todavía no la vamos a empezar a realizar. El manual de identidad es un paso más adelante luego de tener identificado la parte visual, es decir, mi identificador visual. Llámese logo, llámese isotipo, el que ustedes o la empresa tenga. Y necesitamos primero aprender la parte de la realización o del mejoramiento de la marca para llegar al manual de identidad. ¿Listo? Entonces, en ese punto, por esa razón, hoy no vamos a hablar de la actividad del manual. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas e inquietudes, chicos? Sí, profe, digamos que para nosotros que vamos a usar ahí Illustrator, yo tengo entendido que eso hay que pagar una licencia, ¿no? No sé. Sí, yo les hablaba al inicio que no tenemos licencia SENA para los programas de Adobe. No, en este momento no hay licencia online, pero yo les voy a dar unas páginas en donde pueden descargar y el programa para usarlo en su computador personal. Vale, de acuerdo. ¿Vale? ¿Piratear alguna cosa? Ay, no sé esas palabras, por Dios. No, Eso mentiras, no pero... se usa. No. Mentiras, no. Otro tipo de licencias. Bueno, sí. No, pero digamos pero ¿qué programas? Yo no conozco. Bueno, entonces, espérenme. Si no hay ninguna otra inquietud, voy a parar la grabación. ¿Listo?